Susurros tenebrosos. Tu vida no volverá a ser la misma. El sonido estridente del teléfono interrumpió el sueño de Sebastián, despertándolo en la oscuridad de la noche. Aturdido, buscó a tientas el auricular, con el corazón latiéndole en el pecho como un tambor. ¿Hola? Su voz, ronca por el sueño, era apenas un graznido. Una voz áspera al otro lado respondió, casi en un susurro. Ha despertado, se acuerda de ti. A Sebastián se le heló la sangre. ¿Quién es? ¿De qué están hablando? Su mente se llenó de preguntas. Antes de que pudiera preguntar, la línea se cortó, dejándolo en un silencio ensordecedor. Un terror inquietante se apoderó de él, la sensación de que algo andaba profundamente mal. Se quedó sentado allí, tratando de encontrarle sentido a todo. Intentó quitarse la inquietud de encima, pero las palabras resonaban en su mente. Ha despertado, se acuerda de ti. ¿Qué significaba? Un nombre revoloteaba en el límite de su conciencia, un nombre que no conseguía captar del todo. Era como una sombra, justo fuera de su alcance. Estaba conectado a un lugar en el que no había pensado en años, el Hospital Psiquiátrico Santa Clotilde. Los recuerdos volvieron a él, trayendo consigo una sensación de presagio. Impulsado por una fuerza que no podía explicar, Sebastián se vistió y salió a la fría noche. El frío del aire parecía reflejar la inquietud en su corazón, pero no podía ignorar la fuerza que lo guiaba. El viaje a Santa Clotilde fue un borrón. La carretera se extendía interminablemente ante él, iluminada solo por el tenue resplandor de sus faros, proyectando sombras fugaces que bailaban sobre el asfalto. El viejo hospital estaba situado en las afueras de la ciudad, enclavado entre un grupo de árboles centenarios. Se erguía como un centinela silencioso. Sus muros susurraban secretos de una época pasada. Había cerrado décadas atrás, envuelto en misterio y rumores susurrados de horrores indescriptibles. Historias de sucesos extraños y apariciones fantasmales habían mantenido a la gente alejada. Al cruzar las oxidadas puertas, el pasado volvió a él con fuerza, amenazando con ahogarlo en recuerdos olvidados. Cada crujido de la puerta parecía resonar con las voces de aquellos que ya no estaban. Las retorcidas ramas de los árboles que bordeaban el camino parecían extenderse hacia él, como dedos esqueléticos tratando de agarrar su coche. Se mecían suavemente con el viento, proyectando sombras misteriosas sobre el suelo. El aire se volvió denso, saturado con la inquietante sensación de que estaba entrando en una pesadilla. La niebla se espesó, envolviéndolo como un sudario, dificultando la distinción entre la realidad y la ilusión. La que una vez fue la gran fachada de Santa Clotilde era ahora un cadáver en descomposición de su antigua gloria. Los muros derruidos, cubiertos de hiedra, parecían gemir bajo el peso del tiempo y el abandono. Las ventanas, como ojos vacíos, lo miraban fijamente, sus cristales desaparecidos hacía tiempo, reemplazados por un vacío de oscuridad. Salió del coche, el silencio lo oprimía como un peso físico. El aire estaba cargado con el olor a podredumbre y polvo, un testimonio de años de abandono. Con cada paso que daba en los terrenos del hospital, Sebastián sentía una abrumadora sensación de inquietud, un miedo primario que no podía ubicar. Caminó con cautela por el patio cubierto de maleza, sus pasos resonando inquietantemente en el silencio. Cada paso era un viaje al laberinto de su propio pasado olvidado. El columpio oxidado, que una vez fue fuente de risas, ahora se erguía como un silencioso centinela de infancias olvidadas. Un escalofrío le recorrió la espalda al rozar su mano contra el frío metal. Una descarga de electricidad estática le subió por el brazo. Empujó las pesadas puertas de roble de la entrada principal. Las bisagras protestaron con un chirrido ensordecedor. El aire del interior era rancio y denso, con olor a moho y algo más, algo vagamente metálico e inquietante. Recuerdos.
fragmentados e inconexos, lo asaltaban mientras recorría los pasillos en ruinas. Cada paso que daba resonaba en los vestíbulos vacíos, levantando polvo y recuerdos olvidados hacía mucho tiempo. Las paredes parecían susurrar secretos, fragmentos de conversaciones que no conseguía juntar. Se sintió atraído por una habitación al final del pasillo, una habitación que sabía instintivamente que era suya. La puerta, vieja y gastada, parecía llamarlo, como si tuviera la llave para abrir su pasado. La puerta se abrió con un crujido, revelando una cama polvorienta, una silla desvencijada y un pequeño escritorio de madera. La habitación estaba congelada en el tiempo, intacta durante años, con telarañas colgando en las esquinas y una gruesa capa de polvo sobre cada superficie. Sobre el escritorio había un cuaderno negro, su cubierta de cuero gastada y agrietada por el paso del tiempo. Parecía fuera de lugar, como si lo hubiera estado esperando todos estos años. Su nombre, Sebastián, estaba escrito en la portada con elegante letra cursiva, la tinta desteñida, pero aún legible. Era un nombre que no había oído en mucho tiempo, un nombre que le trajo una avalancha de recuerdos. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras cogía el cuaderno. Sus dedos temblaban ligeramente. El peso del pasado parecía oprimirlo, dificultándole la respiración. Al abrir la tapa, un olor a humedad se elevó, el aroma del papel viejo y los secretos olvidados. Las páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo, cada una de ellas una posible llave para desentrañar los misterios que lo atormentaban. Tenía la sensación de que entre esas páginas se encontraban las respuestas que buscaba, las respuestas a la misteriosa llamada telefónica y las sombras de su pasado. Cada palabra que leía lo adentraba más en una historia que había olvidado hacía mucho tiempo, una historia que era la suya. El cuero del cuaderno se sentía frío bajo los dedos temblorosos de Sebastián. Se sentía mal, como tocar la piel de una serpiente. La cubierta estaba vacía, sin título, sin nombre, solo un vacío escalofriante que reflejaba el abismo que se abría lentamente en su estómago. Al abrirlo, el olor a moho del papel viejo flotó, llevando un toque de algo metálico como sangre seca. Sus ojos recorrieron la tinta desteñida, cada palabra un fragmento irregular de una pesadilla olvidada. Las palabras eran suyas, podía decirlo por la forma en que las letras se inclinaban, reflejando su propia letra, pero no recordaba haberlas escrito. El cuaderno estaba lleno de dibujos perturbadores, figuras grotescas con ojos vacíos y sonrisas macabras, dibujadas con una energía frenética que le hacía erizar la piel. Las frases dispersas entre los dibujos eran aún más inquietantes. Oraciones inconexas, mensajes crípticos, y luego un nombre, garabateado una y otra vez. Mariana. Mariana. El nombre de su hermana. Un terror helado se apoderó de él. Mariana, que había muerto hacía 5 años. Hojeó las páginas, su corazón latiendo a un ritmo frenético contra sus costillas. Las fechas se arremolinaban ante sus ojos, sin sentido al principio. Luego una fecha lo detuvo en seco. Era la fecha en que Mariana, la fecha en que murió. No se suponía que recordara esto, no se suponía que lo supiera. Pero el cuaderno susurraba fragmentos, atrayéndolo más profundamente a su misterio. Lo sintió entonces, una sensación de hormigueo en la nuca, como si unos ojos observaran cada uno de sus movimientos. Miró por encima del hombro, pero el pasillo estaba vacío. Solo la luz de gas parpadeante proyectaba largas sombras danzantes en las paredes agrietadas. El cuaderno parecía latir con vida propia, los extraños símbolos y diagramas girando ante sus ojos. No estaba seguro de qué lo impulsaba, pero trazó el contorno de un símbolo con el dedo. Una sensación fría y de hormigueo se extendió por su brazo. El aire se volvió pesado, cargado de una energía extraña. Los susurros comenzaron entonces, débiles al principio, como hojas crujiendo justo en el límite de la audición. Parecían deslizarse de las paredes, de las propias sombras. No podía distinguir las palabras, pero había una malicia innegable en su tono. Su miedo se transformó en una extraña compulsión. Tenía que saber más.
Tenía que entender. Pasó la página, conteniendo la respiración. Allí, mirándolo fijamente, había un dibujo de una figura. Una figura alta y demacrada envuelta en una capa oscura, su rostro oculto por una capucha profunda. La figura parecía extenderse desde la página, llamándolo. Debajo del dibujo, una sola frase, garabateada con su propia letra: «Sabe lo que hiciste». No supo cuánto tiempo estuvo allí sentado, congelado en su lugar, su mirada fija en el dibujo. El tiempo parecía haber perdido todo significado. Entonces un sonido, un suave arrastrar de pies desde el final del pasillo, lo devolvió a la realidad. Cerró el cuaderno de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Tenía que salir de allí, tenía que escapar. Se puso de pie tambaleándose, con las piernas temblorosas. Al darse la vuelta para huir, la vio. La figura del dibujo. Estaba al final del pasillo, su silueta contrastaba con la tenue luz, su rostro oculto en las sombras de su capucha. El terror, primitivo y abrumador, lo invadió. No necesitaba que le dijeran que corriera, simplemente corrió. Corrió por los laberínticos pasillos con los pulmones ardiendo, la mente gritando. Pero la figura siempre estaba allí, justo delante de él. Su presencia un peso tangible que lo presionaba, lo guiaba, lo impulsaba hacia adelante. Por pasillos interminables a través de habitaciones oscuras, cada vez más profundo en las entrañas del edificio. El aire se volvió frío, denso con el olor a formaldehído y descomposición. Tropezó al cruzar una puerta y entró en una habitación vasta y estéril. Filas y filas de mesas de acero se extendían ante él, cada una fría e implacable. La morgue. Lo habían llevado a la morgue. La figura encapuchada estaba al otro lado de la habitación, su contorno borroso por la niebla que se elevaba del suelo. Se tambaleó hacia ella, con las piernas pesadas, su cuerpo moviéndose en piloto automático. A medida que se acercaba vio que una mesa había sido separada de las demás, su superficie iluminada por una única luz intensa. Sobre la mesa había 2 archivos, sus cubiertas abiertas, con nombres impresos en negrita. Su nombre. Y el de Mariana. Extendió la mano, sus dedos temblorosos trazaron las letras del nombre de su hermana. Una voz, fría y desprovista de emoción, le susurró al oído. No te encerraron por lo que hiciste, Sebastián. Te encerraron para que lo olvidaras. La figura se giró, y por un breve instante, la capucha se deslizó, revelando un rostro que reflejaba el suyo, retorcido en una grotesca burla de una sonrisa. Y luego, tan rápido como apareció, desapareció, dejando a Sebastián solo con la escalofriante verdad. No había sido una víctima, había sido un paciente. Sebastián despertó con un grito ahogado. Imágenes destellaban ante sus ojos, vívidas, terroríficas y completamente desconocidas. Una niña con ojos negros como la noche, un remolino de colores, una mujer gritando su nombre. ¿Dónde estaba? ¿Quién era él? Miró a su alrededor, su mirada posándose en las paredes blancas y estériles de la habitación del hospital. El aire era denso con el olor a desinfectante, un aroma estéril, casi dulce, que hacía poco para calmar su corazón acelerado. Recordó un nombre, Mariana, un susurro en la oscuridad, una promesa grabada en su alma. ¿Por qué no podía recordar? ¿Qué le había pasado? La puerta se abrió con un chirrido, rompiendo el silencio opresivo que se había asentado como una densa niebla. Una mujer con las mejillas manchadas de lágrimas y los ojos enrojecidos por el dolor, corrió a su lado, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Sebastián? Ay, Dios mío, eres tú de verdad. Apenas podía creer lo que veía. Él la miró, con el corazón dolorido por una tristeza que no podía comprender, su mente nublada por la confusión. ¿Quién eres tú?, preguntó con voz ronca por el desuso, cada palabra una lucha. ¿No te acuerdas de mí? Soy yo, Mariana. Su voz se quebró por la emoción. Ella negó con la cabeza, sus lágrimas cayendo libremente ahora, su cuerpo temblando con sollozos. Antes de que pudiera preguntarle más, una figura alta con bata blanca se materializó junto a la cama, su presencia llamando la atención.
Mariana, quizás sería mejor que me dejaras examinar a Sebastián a solas, sugirió el médico con suavidad. Mariana dudó, su mirada yendo de Sebastián al médico, la incertidumbre grabada en su rostro. Está bien, dijo Sebastián con voz ronca, tratando de ofrecer algo de consuelo. Tan pronto como ella se fue, el médico sacó una jeringa llena de un líquido transparente, sus movimientos precisos y deliberados. Solo algo para ayudarte a descansar, dijo, su voz desprovista de calidez, sus ojos fríos e insensibles. Entonces, una oleada de mareo invadió a Sebastián, arrastrándolo hacia abajo, hacia un abismo negro, su conciencia desvaneciéndose. Despertó con el sonido de sus propios gritos, los ecos resonando en las paredes frías e insensibles. Las paredes acolchadas de la habitación lo presionaban, sofocándolo, y él se agitaba contra las ataduras que lo sujetaban, su respiración entrecortada. El pánico lo recorrió, un miedo primario que no podía controlar, su mente un torbellino de terror y confusión. Los recuerdos, antes fragmentados y distantes, ahora lo asaltaban con la fuerza de un huracán, cada uno más vívido y doloroso que el anterior. Volvió a ver a Mariana, su rostro contorsionado por la agonía, su voz una súplica desesperada de ayuda que resonaba en su mente. Vio al médico, su expresión fría y calculadora, una jeringa brillando en su mano, un símbolo de sus crueles intenciones. Y se vio a sí mismo, atado a una mesa de metal, cables serpenteando sobre su piel, sus propios gritos resonando en sus oídos, prisionero de su propia mente. La puerta se abrió y el médico entró, su expresión ilegible, un presagio de más tormento por venir. El sedante parece estar perdiendo efecto, dijo, su voz desprovista de emoción, como si estuviera hablando del tiempo. ¿Qué me has hecho?, preguntó Sebastián con voz ronca, su garganta irritada, su voz una mezcla de miedo y rabia. Te estamos ayudando a olvidar, Sebastián. Es lo mejor, respondió el médico, su tono inquietantemente tranquilo. ¿Olvidar qué?, exigió Sebastián, su voz elevándose en pánico, su mente corriendo para comprender la verdad. Estaba de vuelta en la habitación blanca y estéril, el pitido rítmico de la máquina un recordatorio constante de su cautiverio. El ambiente frío y clínico lo hacía sentir más como una rata de laboratorio que como un paciente. La puerta estaba entreabierta y podía oír voces bajas hablando en el pasillo de afuera. Se esforzó por distinguir las palabras, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Captó fragmentos de su conversación, experimento, transferencia de memoria, efectos secundarios imprevistos. Su mente se tambaleó. ¿Qué clase de lugar era este? ¿Qué le habían hecho? ¿Transferencia de memoria? ¿Qué significaba eso siquiera? Tenía que escapar, alejarse de este lugar antes de que le hicieran algo más. La urgencia de su situación se hizo dolorosamente clara. Bajó las piernas por el borde de la cama y se puso de pie, con la cabeza dando vueltas. La habitación parecía inclinarse y balancearse, pero se obligó a mantenerse erguido. Se tambaleó hacia la puerta, su mano buscando el pomo. Cada paso se sentía como un esfuerzo monumental, pero no podía permitirse detenerse ahora. Justo cuando sus dedos se cerraban alrededor del metal frío, la puerta se abrió y entró una enfermera, con los ojos muy abiertos por la alarma. Se quedó paralizado, atrapado en el acto. «Señor Vargas, no debería estar fuera de la cama», dijo ella con voz aguda. Su tono no dejaba lugar a la discusión. «Necesito salir de aquí», murmuró con voz ronca. La desesperación teñía sus palabras, pero la enfermera permaneció impasible. De repente, una oleada de mareo lo invadió y se tambaleó, su visión borrosa. La habitación giraba a su alrededor, dificultándole concentrarse. Al tocarla, una sacudida eléctrica pareció pasar entre ellos, y un torrente de imágenes llenó su mente, imágenes que no eran suyas. Era como si estuviera viendo a través de los ojos de otra persona, experimentando sus recuerdos.